Hola, mi nombre es Charles Fort y esto es Fucking Misterios. Prepárense para lo imposible. Cuando escuché por primera vez la palabra Mou, pensé que era una vaca, pero al final era un continente perdido y curré con eso también. Hola, manada de lobos y lobos. Vengo desde lo más ignoto de los misterios, del lugar más ignoto y lejano, para revelarles la verdad. Bienvenidos a Fucking Misterio, uno de los programas de mi canal, Roberto Valleto. ¿Por qué digo así? Porque uno me preguntó, ¿pero esto Pollillo o es Roberto Valleto? ¿What? Es obvio que si yo tengo un canal que es diferente del de los demás, porque la mayoría se sientan y hablan ellos siempre lo mismo, como Nerdrotti, Critical Drinker, siempre hacen críticas. Este canal es como un canal, imagínense en un canal de los viejos canales de cable, un Warner, un Fox, los de antes, no esto de ahora, donde pasaban diferentes programas. Y en este caso el mío es como un canal tipo Film and Art, porque tiene programas para escritores, tiene programas sobre misterios, tiene programas de crítica y tiene programas lovecraftianos. Es un canal que podría estar en DirecTV, por ejemplo. Bien hecho, ¿no? No como lo hago yo, que lo hago solo. Lo escribo solo, lo corrijo solo, después hago el video solo, después lo edito solo, y después lo subo solo. Y después encima tengo que contestar y aguantar las puteadas y las estupideces de los estúpidos. Por suerte están ustedes, los lobos y las lobas, o viceversa, que entienden mi trabajo y disfrutan de mi trabajo. Yo creo que es lo más importante. Bueno, vamos a volver a la normalidad. Hoy en Fucking Misterio vamos a hablar de Mu, y no de las vacas. El continente que nunca existió, pero que igual generó varios libros de bolsillo. Cuando escuché por primera vez la palabra Mou, pensé que era una vaca, pero al final era un continente perdido y curré con eso también. Una historia sobre errores de traducción crédulos, de alto rendimiento. Aliens, todos son aliens, hasta la bolsa de papas fritas o el sorete de perro que acabo de pisar en la vereda. Y el poder imperecedero de inventarse un continente. Hoy vamos a profundizar en el continente de Mu, después vamos a ir salteando con otros temas, pero también vamos a ir a Lemuria, a la Atlántida, pero vamos un poco más allá de eso, porque este video no es súper corto, porque tiene un montón de datos que quizás no estén disponibles para todo el mundo o haya que leer 15 libros para tener estos mismos datos. Porque estos están resumidos en varios libros y a su vez tienen mi punto de vista completamente nihilista, completamente materialista de las cosas. Yo ya les dije, yo no creo en nada de esto, pero me encanta pensar que podría existir remotamente. De vez en cuando se hace un descubrimiento que parece estar sacado de las páginas de una novela de fantasía. Es un placer para mí, es un placer culposo, pero es un placer. Bueno, vamos al prólogo. Sobre la geografía creativa. Hay dos tipos de personas en la historia intelectual de la humanidad. Las que descubren cosas que existen y las que descubren cosas que no existen, pero lo hacen con tanta convicción que igual se llevan el crédito. Augusto Henry Julian Le Plongeon pertenece categóricamente al segundo grupo. Su aporte a la arqueología real fue considerable. Su aporte a la arqueología imaginaria fue monumental. Y el continente que engendró, Mu, también conocido como Esa cosa que supuestamente estaba en el Pacífico y tenía 64 millones de habitantes antes de hundirse misteriosamente, sobrevivió durante décadas en el imaginario popular con la flexibilidad de los grandes mitos, sin una sola prueba de existencia, pero con fans devotos en cada generación. Están en Fucking Misterios. Si les gusta este programa, sigan el canal. Esta es la historia de Mu.
o más exactamente, la historia de cómo un error de traducción del siglo XIX, más un arqueólogo amateur con exceso de imaginación, más un coronel retirado con olfato comercial, produjeron uno de los fraudes culturales más duraderos y, hay que admitirlo, más entretenidos de la historia occidental. Capítulo 2. El hombre detrás del mito. Auguste Le Plongeon nació el 4 de mayo de 1825 en Jersey, esa pequeña isla frente a la costa de Normandía que tiene la peculiaridad de pertenecer técnicamente a la corona británica, pero sin ser parte del Reino Unido, lo cual es una forma de existir que Le Plongeon hubiera apreciado, presente pero indefinible, real pero con estatuto ambiguo. Si te gusta nuestro trabajo, sigue el canal y activa la campanita para recibir notificaciones. Muchas gracias. Su currículum vitae es uno de los más surrealistas del siglo XIX. Antes de convertirse en el padre involuntario de Mu, Le Plongeon fue, en orden cronológico, náufrago. A los 19 años en las costas de Chile, donde sobrevivió con la desenvoltura del que tiene un destino mayor por delante. Profesor de matemáticas, dibujo e idiomas. En Valparaíso, porque el rescate del naufragio hay que pagarlo de algún modo. Prospector de oro. En California, durante la fiebre del 49, oficio en el que al parecer tampoco se hizo millonario. Agrimensor quien trazó el plan urbano de Marysville, California en 1851, y este es su aporte más tangible a la civilización existente, y real. También fue médico alternativo que abrió en Lima, Perú, una clínica electrohidropática, basada en una medicina alternativa temprana, lo cual en el siglo XIX era básicamente electrocutar pacientes con agua. También fue fotógrafo de estudio, con local propio en Clay Street, San Francisco, y obviamente arqueólogo aficionado en Perú, durante 8 años fotografiando ruinas incas. Pero a su vez, fue 2 cosas más. Antijesuita militante, autor de 2 libros criticando a la Iglesia Católica en Perú, y masón de alto rango, lo cual, como veremos, iba a colorear bastante sus interpretaciones arqueológicas. Esta última actividad es importante. Le Plongeon era masón comprometido y tenía la tendencia, compartida con varios ocultistas de su época, de ver simbolismo masónico en cualquier templo antiguo que tuviera esquinas en ángulo recto. Los mayas, afortunadamente para él, construían muchas esquinas en ángulo recto. Estudió en la École Polytechnique de París, lo que le daba un barniz de rigor científico que iba a usar estratégicamente durante el resto de su vida. En Londres, en 1851, estudió fotografía y se empapó de los manuscritos mesoamericanos del British Museum. Fue allí donde descubrió los trabajos de un tal Charles Etienne Brasseur de Beaubourg, el primer eslabón de la cadena de errores que produciría Mu. También fue en Londres donde conoció a Alice Dixon, con quien se casó y que iba a ser su colaboradora, fotógrafa, escritora, medio un espiritista, cocinera, telépata, marciana y eventualmente la autora de un poema épico sobre la reina Mu, pero con doble O, no con U. Alice era espiritualista activa, asistente habitual a sesiones de medium y tenía la firme convicción de que ella y Augustus habían sido en una vida anterior la propia reina Mu y su consorte, el príncipe Ko. Esto, se entenderá, añadía una capa peculiar a las investigaciones arqueológicas de la pareja, pero también un plano de toxicidad cuando ella, obviamente, y nos damos cuenta todo porque conocemos este tipo de mujeres, se inventó toda una historia para tenerlo retenido, donde el tiempo nos une. Nosotros fuimos los 2 reyes de un continente desaparecido y volvimos a juntarnos gracias al destino. Y el tipo se lo habrá creído, yo qué sé. Yo creo que se la creí. Estoy tomando agua porque tengo la garganta jodida, un poco jodida. Si la verdad salgo de una y me meto en otra. 5 minutos después. Capítulo 3. El error original. Brasseur de Beaubourg. Es la traducción más cara de la historia. Si pronuncio mal, no me importa. Yo hablo español, así que si hablo mal en español me pueden criticar. Todo empieza en 1864, 100 años antes de mi nacimiento. Siempre vieron que todas las cosas se dan más o menos con mi nacimiento. Sigan a Fucking Misterios, el único programa de este tipo que no deja un peso, porque no los estafa como yo inventando cosas de marcianos prehistóricos. Todo empieza, de vuelta, en 1864 cuando el abate francés Charles Etienne Brasseur de Beaubourg,
arqueólogo misionero y pionero genuino del estudio precolombino, decide descifrar lo que entonces se llamaba el Códice Troano, uno de los poquísimos manuscritos mayas que sobrevivieron a la quema sistemática ejecutada por el obispo Diego de Landa en 1562, quien primero destruyó los documentos y luego escribió el diccionario para intentar leerlos, en uno de los gestos más esquizofrénicos de la historia intelectual. El tipo quema los documentos y después crea el diccionario para leer algo que había quemado. ¿Cómo mierda iba a ser? En la cabecita de él estaba que sí, podría. Trayendo trayendo a una medium, me imagino. Brasseur utilizó el llamado alfabeto de Landa, un intento del propio de Landa de transcribir los glifos maya al alfabeto español. El problema es que el sistema de escritura maya no funciona como un alfabeto, sino como un silabario logográfico híbrido, de modo que usar el alfabeto de Landa para leer el códice troano equivale aproximadamente a usar el código Morse para leer un texto en chino. Puedes obtener algo, pero ese algo no tiene nada que ver con el original, sino que es como la profecía de Nostradamus. Si tirás bolazos abstractos en muchos casos, con la voluntad y credulidad necesaria, vas a poder invocar alguno de los hechos dentro de los 365 días del año. Lo que Brasseur obtuvo fue, entre otras cosas, una palabra que leyó como mu y que interpretó como referencia a una tierra hundida por una catástrofe. Así nomás. Los mayanistas actuales saben que el Códice de Madrid, su nombre correcto, ya que es parte de un documento mayor, es fundamentalmente un texto de astrología y calendarios rituales. No dice nada sobre continentes hundidos, pero en 1864 nadie podía leerlo correctamente, así que la interpretación de Brasseur pasó sin mayor obstáculo. Aquí entra Le Plongeon, estudió a Brasseur, adaptó su método de descifrado, que producía pura cadena de errores, y lo llevó varios pasos más allá. Estos 3 muñecos de mierda están en oferta. Llamen ya y recibirán un alfajor con forma de ovni de regalo. Si Brasseur había visto una referencia oscura a una tierra hundida, Le Plongeon iba a construir toda una civilización. Capítulo 4. 12 años en Yucatán, el trabajo real y el trabajo inventado. En 1873, Augustus y Alice Le Plongeon se instalaron en Yucatán. Permanecieron allí hasta 1885, 12 años explorando Chichén Itzá, Uxmal y otros sitios con una dedicación que merece todo el respeto. Hablando de esto, felicitaciones a los lobos mexicanos que le ganaron a Sudáfrica. Bueno, este es el punto donde la historia de Le Plongeon se vuelve genuinamente trágica. Era un hombre que hizo trabajo real y valioso y lo enterró bajo una montaña de fantasías. Lo que realmente hicieron bien. Produjeron más de 500 fotografías documentando arquitectura y escultura maya, incluyendo vistas panorámicas completas de la fachada del Palacio del Gobernador en Uxmal, logradas colocando la cámara sobre un trípode de 6 metros para corregir la perspectiva y revelando las placas en los cuartos oscuros de los propios edificios mayas. Fueron los primeros en excavar y fotografiar sistemáticamente Chichén Itzá y Uxmal. Sus imágenes registraron el estado de estructuras y objetos que luego fueron dañados, movidos o destruidos, convirtiéndose en el único testimonio de cómo lucían. Trazaron mapas, copiaron murales y realizaron moldes de bajorrelieves. Descubrí el matrimonio, ¿no? Este matrimonio de chantas útiles, porque son chantas útiles. A mí no me pregunten nada porque lo mío es todo un curro, pelotudos. Descubrieron en la plataforma de las águilas y los jaguares de Chichén Itzá una estatua que bautizaron Chacmol, luego Chacmol, nombre que pervive en la arqueología hasta hoy, aunque la interpretación de Le Plongeon sobre qué representaba fuera completamente errónea. Y después lo que inventaron, todo lo demás. Le Plongeon construyó a partir de los murales y bajorrelieves de Chichén Itzá una novela de aventuras con nombre propio y argumento completo, el relato de la reina Mo, o Mu, y el príncipe Ko. Según su traducción del Códice Troano, el texto describía terremotos catastróficos que destruyeron una tierra llamada Mu, en el año 6 Can, en el 11º Mulak, en el mes Sac. Ocurrieron terribles terremotos que continuaron sin interrupción hasta el 13º Chuen. Se hundieron
con sus 64 millones de habitantes, 8.060 años antes de que se escribiera este libro. El problema. Ese texto es la transcripción de Brasseur, que es una mala traducción sobre otra mala traducción. Cuando el Códice de Madrid fue finalmente descifrado con métodos rigurosos, resultó ser, como se mencionó, un libro de astrología. No dice nada de terremotos, no dice nada de continentes. La palabra Mu ni siquiera aparece en él con ese significado. La traducción de Le Plongeon fue recibida con escepticismo inmediato entre sus contemporáneos. Un crítico de la época, el periodista, ingeniero, teniente comandante de la Marina y escritor El Spray de Camp, que fuera uno de los que confeccionara y creara historias para los libros de Conan de Robert Howard, quien años después sistematizaría el análisis en su clásico Lost Continents de 1954, señaló que quienes intentaban descifrar escritura maya usando el código de Le Plongeon obtenían pura cadena de disparates. Esa esfera que está ahí atrás es una nave espacial. Si siguen este canal los llevo a dar una vuelta, pero tienen que ponerse la careta de Maussan. La misma prueba de fuego que cualquier sistema de traducción debe superar. Si tu método produce resultados incoherentes, cuando todos lo aplican independientemente, tu método no funciona. Pero Le Plongeon no estaba interesado en que otros verificaran su método. Tenía la certeza al visionario y los visionarios no someten sus visiones a revisión por pares. Capítulo 5. La teoría, Mu, Egipto, los mayas y los masones. Todo conectado. 4 al precio de 1. Oferta. La cosmología de Le Plongeon es, hay que concederlo, espectacular en su ambición. Primero, la cuna de la civilización humana no estaba en Egipto ni en Mesopotamia, sino en un nuevo mundo, específicamente la civilización maya de Yucatán. 2. Los mayas, a su vez, eran herederos de una civilización aún más antigua, Mu, un continente ubicado en el Atlántico. Nótese esto, ¿no? Le Plongeon lo ponía en el Atlántico, no en el Pacífico, y ese traslado al Pacífico lo hará después Churchward en una de las muchas mejoras creativas que sufrió el mito. O actualizaciones. 3. Cuando Mu se hundió, sus refugiados se dispersaron. La reina Mu viajó a Egipto y fundó allí la civilización egipcia. Le Plongeon afirmaba específicamente que Mu era el original del mito de Isis y su esposo, el príncipe Ko, era el original de Osiris. 4. Otros refugiados de Mu llegaron a América Central y se convirtieron en los mayas. 5. Por si fuera poco, la masonería fue inventada por los mayas. Le Plongeon, como masón devoto, identificó en los templos de Chichén Itzá lo que interpretó como simbología masónica, huesos cruzados, figuras humanas en posiciones rituales, y concluyó que sus hermanos de logia estaban practicando ritos de origen maya sin saberlo. Vamos a verle algo positivo a Le Plongeon. No vino con la mentalidad de que, como los mayas eran indígenas, bla bla, o de una raza no blanca, otros tuvieron que construir su civilización. No, lo que está diciendo él es que los habitantes de Mu, en parte, se transformaron en los egipcios y en los mayas, o sea que eran superiores a los blancos. Y después, porque los egipcios obviamente tampoco son blancos, entonces lo que quiere decir él es que todas esas razas provenían de la misma raza y que después le dieron a los blancos su sabiduría con el tema de la masonería. O sea, el tipo no era un racista. La fotografía de Le Plongeon de un bajorrelieve en Uxmal que él identificó como la reina Mu es uno de los documentos más interesantes del periodo. El original fue tan extensamente redibujado para ajustarse a la narrativa que, según historiadores modernos, deja poca pista del trabajo original. Su recreación de la plataforma de Venus de Chichén Itzá, un dibujo de línea intercalado entre fotografía del cielo y el suelo, es directamente un invento. Como señala la arqueóloga Mary Helen Miller sobre la identificación de Le Plongeon de la figura Chacmol como retrato del príncipe Ko, es una hipótesis descabellada. Los Chacmol probablemente representan enemigos derrotados. Pero Le Plongeon escribió sobre ellos con la intimidad de quien reconoce un viejo conocido. No es un ídolo, sino el verdadero retrato de un hombre que vivió una vida terrenal. Lo he visto representado en batalla, en consejos y en recepciones de corte. Esto se llama sesgo de confirmación llevado a su expresión más pura, o alternativamente, acordarse perfectamente de algo que nunca pasó.
no tengo cerveza, así que si quieren donar para cerveza, sé que hay gente que pide para comer y yo de repente soy un hedonista porque estoy pidiendo para cerveza, pero bueno, es lo que me ayuda a mí a trabajar y lo que me permite seguir con el canal, porque la verdad hay veces que me caliento bastante con el canal y me tomo un par de cervezas y se me pasa. Bueno, capítulo 6. El rechazo, cuando la academia dice no señor. Para los años 1880 la arqueología maya comenzaba a desarrollar estándares científicos más rigurosos y Le Planchon chocó de frente con ellos. Sus contemporáneos, incluyendo el influyente lingüista y etnólogo Daniel Brinton, rechazaron sus teorías de forma contundente. Si no me compran al menos uno de estos muñecos de mierda, los voy a meter en un hormiguero a ver qué pasa. ¡Tengo deudas! Le Planchon respondió a la crítica con la estrategia clásica del heterodoxo herido. Acusó a sus críticos de ser arqueólogos de escritorio, que no podían contradecir científicamente una teoría que había sido demostrada en el terreno. Este argumento, yo estuve, ustedes no, imbéciles, tiene el atractivo de la experiencia directa y el defecto de ignorar que estar en un lugar no garantiza interpretar correctamente lo que se ve. En 1896, cuando publicó su obra principal, La Reina Mu y la Esfinge Egipcia, la mayor parte de sus colegas habían aceptado hacía tiempo que la civilización maya era posterior a la egipcia, no anterior. Le Planchon ignoró el consenso y siguió insistiendo en lo contrario hasta su muerte en Brooklyn el 13 de diciembre de 1908 a los 83 años, aferrado a sus teorías con la fidelidad de quien ha inventado demasiado en una posición para cambiarla. Che, soretes, ¿y si Le Planchon tenía razón? Si yo era realmente Jorgito Chacmul. La pregunta inevitable, ¿se lo creía? ¿Se creía todo esto? Todo indica que sí. Le Planchon no era un estafador en el sentido convencional. No montó conferencias de pago masivo ni fundó una secta. Su esposa Alice era espiritualista activa y estaba convencida de que ambos eran reencarnaciones de la reina Mu y el príncipe Ko, lo cual añade un elemento de convicción genuinamente irracional al conjunto. Le Planchon vivió 12 años en condiciones difíciles en Yucatán, invirtió su tiempo y su dinero en las excavaciones y murió sin haber obtenido riqueza ni fama académica de sus teorías. No como vos, Eric, no como vos. A mí no me pregunten nada porque lo mío es todo un curro. Pelotudos. No es el perfil del estafador calculador, sino más bien el perfil del obseso convencido. Alguien que encontró un patrón, se enamoró de él y subordinó toda evidencia contraria al servicio de esa narrativa. El reencuadre de la fotografía para ajustarlas a la historia de Mu, la traducción que produce exactamente lo que él necesita que dijera, la certeza de reconocer al príncipe Ko en los Chacmol, todo apunta a un hombre que no mentía deliberadamente, sino que veía lo que quería ver, que es en cierto modo mucho peor. Es mucho peor. Pero bueno, es bueno, hay que reconocerle al tipo la convicción y que puso su vida en eso, y para mí eso ya es más que valorable. No se llenó de guita con esto, es más, perdió plata. Y bueno, y su esposa, que yo dije en broma que era tóxica, capaz que sí, pero no importa, o sea, ella lo acompañó hasta el final. Bueno, vamos al capítulo 8. Entre la Atlántida y el Pacífico, ¿cómo Mu emigró de océano? Así le pusieron. Aquí el mito hace una pirueta geográfica interesante. Le Planchon había situado Mu en el Atlántico, donde básicamente él hacía sinónimo de la Atlántida de Platón, pero en 1926 apareció un señor llamado Jane Churchward, coronel retirado, ingeniero, inventor, pescador, escritor, ocultista y mimo. No, lo de mimo es joda, pero no importa. Ustedes síganme en la corriente. Que tomó el concepto de Mu y lo mejoró sustancialmente, lo trasladó al Pacífico, le dio el argumento completo y lo publicó en una serie de bestsellers. Churchward afirmaba que había descubierto la existencia de Mu gracias a unas tablillas de arcilla que había visto en la India, siendo soldado en torno a 1866. Un sacerdote hindú de alto rango las tenía escondidas y le había enseñado la lengua nagamaya. El idioma original de la humanidad para poder descifrarlas, el contenido de las tablillas, la historia completa del continente perdido de Mu. ¿Vieron lo que inventó Churchward? Inventó él un gran científico de una famosa universidad de un país del primer mundo.
inventó eso él. Cuando venden el llame ya, inventó el llame ya. E inventó en un lugar ignoto, pero ahí fue que se descubrió la verdad. Vamos a algunos detalles menores. Nadie más vio jamás las tablillas. Churchward nunca reveló la ubicación del monasterio secreto de India donde las había visto. Si la hambruna de India que menciona es la de 1866, Churchward tenía 14 o 15 años en ese momento, lo cual convierte la historia del soldado que aprende una lengua muerta de un sacerdote para descifrar tablillas secretas en algo aún más improbable. Yo creo que un soldado de 14 o 15 años descifrando una tablilla... No. Él mismo admitió que parte de la traducción llegó por inspiración psíquica. Eso está brutal. Está brutal. Miren, psíquicamente le pido, colaboren por PayPal o Red Pagos. Mu, según Churchward, se extendía desde Hawái hasta las islas Fiji y desde la isla de Pascua hasta las Marianas. Tenía 64 millones de habitantes, el mismo número que aparecía en la Mistranslation, no traducción errónea de Brasil. O sea, la Mistranslation es una traducción errónea, lo cual sugiere que Churchward leyó a Le Planchon y no lo dijo. Estos muñequitos mágicos del orto les dicen telepáticamente que sigan este canal y activen la campanita. Plagió encima. Era el sitio del jardín del Edén. Sus habitantes eran conocidos como los Naakales. Su civilización era liderada por una raza blanca superior. Acá el siglo XX y Churchward principalmente empiezan a mostrar sus costuras más desagradables de racismo. Vieron que Le Planchon dijo todo lo contrario. No, él acá mete la raza blanca. Porque ¿cómo le vas a vender libros a los fachos anglosajones, a los nazis? ¿Cómo le vas a vender libro si le decís que el origen de la raza, que el origen de la humanidad son negros o son gente de piel cobriza? Si le decís eso, obviamente no te van a comprar el libro, porque ellos se quieren sentir identificados ahí. Son los LGBT de ahora, que quieren estar en los libros de fantasía, quieren estar en todos lados. ¿Se dan cuenta? Churchward es un hijo de puta, un woke. Según Churchward, se hundió hace unos 12.000 años por terremotos y erupciones volcánicas, y no 8.000, como había dicho anteriormente el Planchon. ¿Qué era el Planchon? Me olvidé el nombre. El New York Times escribió sobre Churchward en 1933. Es una autoridad, la única autoridad que existe sobre el continente perdido de Mu. Es de hecho su continente por todos los derechos que existen de descubrimiento, invención y evidencia. El diario lo decía con algo de ironía, pero el público lo tomó en serio, como siempre pasa. Ven, yo acá de repente puedo decir que es un bolazo esto, pero de repente hay gente que va a decir, no, él está diciendo que es cierto. Es cierto todo esto, pero no es cierto que el continente existiera. Bueno, Churchward publicó The Lost Continent of Mu, Motherland of Man, que eran blancos. 1926, reeditado como The Lost Continent of Mu. 1931. Seguido de Children of Mu, que era Dune, el Mesías de Mu, el profeta de Mu, primero Mu, hijos de Mu, casa capitular Mu, herejes de Mu. Bueno, The Sacred Symbols of Mu de 1933 y The Cosmic Force of Mu 1936 era una franquicia y funcionó. También le faltó las peluquerías de Mu. Bueno, la motivación de Churchward era más transparente que la de Le Planchon. Le Planchon era, ¿vieron? El planchón, el tipo que le gustaba la cumbia y eso. El propio Spray de Camp lo dijo sin rodeo. Me inclino a pensar que inventó a Mu en el Pacífico con la esperanza de emular el éxito editorial de Donnelly con la Atlántida. O sea, no quería que quiso hacer algo aparte. Él quiso crear una franquicia nueva, ¿entiendes? Y no podía utilizar la Atlántida porque era de Donnelly. Ignatius Donnelly había vendido decenas de miles de ejemplares con Atlantis de Antediluvian World en 1882. Mu era una Atlántida del Pacífico empaquetada para un público del siglo XX que ya conocía la marca Atlántida y quería algo nuevo. ¿Se lo creía Churchward? Probablemente a medias, o no. El hecho de que las tablillas Naakal fueran invisibles para todos excepto él, y que nunca facilitara su verificación sugiere un nivel de conciencia sobre la naturaleza de su operación que Le Planchon, el verdadero creyente, no habría tenido. Vamos al capítulo 8. La geología opina y no es muy amable con todo esto. La ciencia del siglo XX fue implacable con Mu desde dos flancos.
Voy a ver si hago... Lo voy a anotar, miren. Voy a hacer, porque hay mucho terraplanista pelotudo en la vuelta. Espero que en el canal no haya. Y si hay, les voy a explicar por qué la Tierra no es plana. Vamos a hacer un faqui sobre la Tierra plana. Acá está, miren. Acá está. Y después Yakuma, la serpiente gigante del Amazonas. Después, pero ahí está, vieron todas las cosas. Yo las anoto en el cuaderno porque si no me olvido. La ciencia del siglo XX fue implacable con Mu de dos flancos. La geología. Un continente no puede hundirse. Así de simple. La comprensión de la tectónica de placas, que avanzó enormemente en la segunda mitad del siglo XX, establece que los continentes flotan sobre el manto terrestre porque su densidad es menor que la de la roca oceánica. Para que un continente se hundiera, tendría que cambiar su densidad de forma radical, lo cual no ocurre en miles de años, sino en escala de millones de años. Lo que sí puede hundirse son islas volcánicas, costeras o terrenos bajos anegados por subida del nivel del mar. Pero eso no produce un continente desaparecido de golpe con 64 millones de habitantes. Y después tenemos la oceanografía. El fondo del Pacífico ha sido mapeado con detalle. No hay ninguna formación continental sumergida donde Churchward situaba a Mu. Las islas del Pacífico son cimas de volcanes submarinos, no remanentes de un continente perdido. La isla de Pascua, que algunos munistas invocan, munistas por los fans de Mu, invocaban como prueba de Mu por sus moais misteriosos, es una isla volcánica de origen perfectamente conocido. Alfred Metraux, quien investigó la isla de Pascua en los años 30 y publicó una monografía en 1940, incluyó una refutación específica de la hipótesis de que la isla fuera un remanente de continente hundido. La ciencia de escritura de los habitantes originales de Pascua, el rongo, que algunos munistas también querían conectar con Mu, resultó ser una escritura independiente no relacionada con ninguna civilización madre. El escritor de divulgación Martin Gardner concluyó que los libros de Churchward contienen errores geológicos y arqueológicos y son considerados por los académicos como una mitificación. El arqueólogo Stephen Williams, en Fantastic Archaeology de 1991, los clasificó directamente como pseudociencia. El Códice de Madrid, el documento original del que Brasseur extrajo la palabra Mu, fue eventualmente descifrado de forma rigurosa. Su contenido, astrología, rituales, calendarios, sin mención de continentes, reinas refugiadas y ni catástrofes oceánicas. Capítulo 9. El legado real de Le Plongeon, el que importa. En la ironía final de esta historia, el trabajo arqueológico real de Le Plongeon sobrevivió a sus teorías con creces. Sus más de 500 fotografías de Chichén Itzá y Uxmal forman parte hoy de los archivos del Getty Research Institute. Son documentos de valor histórico irreemplazable. Registran el estado de estructuras y objetos que luego fueron dañados, alterados o destruidos. Su técnica fotográfica era notablemente avanzada para la época. Creó panoramas estereoscópicos, documentó edificios completos desde múltiples ángulos, realizó imágenes de bajorrelieves con detalles que ninguna otra fuente conservó. El nombre Chacmol, que Le Plongeon acuñó para las figuras de piedra que encontró en la plataforma de las Águilas, con una etimología completamente inventada y un significado totalmente equivocado, se quedó. Che, soretes, ¿y si Le Plongeon tenía razón? Si yo era realmente Jorgito Chacmul. Los arqueólogos posteriores lo adoptaron porque era cómodo tener un nombre para esa figura si Chacmol era el que había, y suena lindo. Así funciona la nomenclatura, a veces el primer nombre que llega se queda, aunque quien lo puso se equivocara en todo lo demás, porque sus mapas, planos y moldes de bajorrelieve de Chichén Itzá y Uxmal constituyen el registro más temprano y comprensivo de esos sitios, incluyendo los murales del templo superior de los jaguares, el primer registro sistemático de escenas de historia, religión y vida cotidiana maya. El problema de Le Plongeon fue el que aqueja a muchos pioneros con imaginación excesiva. Hizo trabajo real y valioso, pero lo subordinó a una narrativa que no tenía ningún respaldo empírico. La academia lo rechazó por las teorías y en el proceso tardó en reconocer el valor documental de la fotografía. Su archivista final, Maud Blackwell,
se negó a vender la colección al arqueólogo Sylvanus Morley de la Carnegie Institution cuando éste criticó demasiado duramente las teorías de Le Planchon, un momento de lealtad post-mortem que casi privó a la ciencia de ese patrimonio fotográfico. Pero se dan cuenta que había códigos antes, ahora no. Ahora los nietos de Tolkien vendieron para que le destruyeran la obra del abuelo por guita, o sea, ya tenían guita, ya los libros estaban dejando, las 3 películas de Jackson, la película del Hobbit les habían dejado millones, pero querían más, y para eso prostituyeron la obra de su abuelo. Capítulo 10. El público crédulo, una institución permanente. La pregunta que plantea el mito de Mu no es arqueológica ni geológica, es sociológica. ¿Por qué funciona? Y funciona porque llena una necesidad que la arqueología rigurosa no satisface. La de una historia simple y emocionante que conecte todas las civilizaciones antiguas en una narrativa única, que explique los misterios de los mayas, los egipcios y los polinesios de un golpe, y que sugiera que la humanidad fue en algún momento más grande, más sabio, más avanzada de lo que es ahora. La Atlántida de Platón, la Lemuria de los teósofos, el Mu de Le Planchon y Churchward, los alienígenas ancestrales de Fondo Aniken, todos responden a la misma demanda psicológica. A mí no me pregunten nada porque lo mío es todo un curro, pelotudos. La historia oficial es demasiado lenta, demasiado fragmentaria, demasiado llena de no sabemos y los datos son ambiguos. El mito da certeza, drama y una respuesta para todo. Le Planchon encontró ese público en los espiritualistas y teósofos de fines del siglo XIX. La charlatana vendehumo Elena Blavatsky, por ejemplo, fundadora de la Sociedad Teosófica, incorporó Lemuria y Mu a su cosmología de razas raíces, con un gran entusiasmo, ¿no? Convirtiendo a los lemurianos en hermafroditas telepáticos con tercer ojo, que fueron la tercera raza raíz de la humanidad. Churchward lo encontró en el público masivo de entreguerras, hambriento de misterio y aventura exótica. Sus herederos contemporáneos, los canales de docudrama sobre civilizaciones perdidas, los sitios web de arqueología alternativa o este programa de Fucking Misterio, siguen encontrándolo hoy con las mismas tablillas imposibles presentadas como prueba, las mismas similitudes superficiales entre pirámides de distintas culturas invocadas como evidencia de conexión, el mismo argumento de que la academia no quiere que sepamos la verdad. Ellos no quieren que nosotros, los viles plebeyos, el populacho, sepamos la verdad. Porque vieron la película de Spielberg, esta mugre que van a estrenar ahora, los ricos no quieren que sepamos la verdad de quiénes son los aliens. Y si fueran tan poderosos los aliens, como dice Spielberg y todo esto, ¿por qué los aliens no pasan por arriba a estos ricos que son putos humanos insignificantes y nos lo explican ellos? ¿Por qué? Yo. Ah, puta madre. Preguntaron quién era el más cagador de todos y me levanté. El continente Mu nunca existió, pero el público que lo necesita es y será eterno. Bueno, vamos al capítulo 11, epílogo sobre lo que quedó. Augustus Le Planchon murió en Brooklyn en 1908. Su esposa Alice murió 2 años después, en 1910. Él había sido rechazado por el establishment académico, ignorado en vida, y su colección fotográfica casi se pierde por las rencillas de sus admiradores póstumos. Churchward publicó sus libros sobre Mu entre 1926 y 1936, y vendió bastante bien. El spray de Camp desmontó el mito pieza por pieza en Lost Continents 1954, demostrando que Le Planchon era tan dispuesto como Donnelly a ajustar los hechos a la teoría. El Códice de Madrid sigue en el Museo Arqueológico Nacional de Madrid, donde es uno de los 4 manuscritos mayas que sobrevivieron la quema de Delanda. Habla de planetas, rituales y fechas del calendario. No menciona ningún continente perdido. Las fotografías de Le Planchon están en el Getty, son magníficas, la verdad valen la pena. El nombre Chuck Ball sigue usándose y es merecido. Y Mu sigue hundiéndose o mugiendo, continente a continente, océano a océano, traducción errónea a traducción errónea,
en la imaginación fértil de quienes necesitan que el mundo haya sido más interesante de lo que fue. Si crees que yo soy la verdadera Helena de Troya, activa la campanita para recibir notificaciones. Lo cual hay que concederlo, es una forma de existir bastante digna para algo que nunca existió. Y aunque yo y mi mala leche se encargaran de desmitificarlo en un programa que casi nadie ve, pero obviamente lo hago porque es mi naturaleza. Y me hundo con él como el continente de Mu, pero me chupa un huevo. Mis 3 libros están en Amazon, no se olviden. Si quieres viajar a mundos imposibles, no te pierdas Cuando la bestia llega y otros relatos de terror cósmico. Lo puedes conseguir en Amazon. Si quieren apoyarme, comprando mis libros me apoyan mucho. Me apoyan mucho moralmente, porque la verdad que el dinero y eso yo me lo gasto, me compro unas cervezas, pero que otras personas estén leyendo mis libros o lo tengan en su biblioteca, como han hecho varios de los seguidores del canal, y han subido las fotos, así le pido a todos los que han comprado los libros que suban las fotos, que hagan comentarios de los libros y suban la foto del libro en su biblioteca, o que nos la manden al correo de contacto @robertovalleto.com de mi sitio web de robertovalleto.com. Manden la foto de los libros en su biblioteca, entonces, y con su nombre, y yo las voy a publicar en la parte de publicaciones del canal. Bueno, así que se terminó este video, este nuevo video de Fucking Misterio. Espero que les haya gustado. Den me gusta, compartan, comenten, activen la campanita para recibir notificaciones. Si te gusta nuestro trabajo, sigue el canal y activa la campanita para recibir notificaciones. Muchas gracias. Muchas gracias a todos por estar. Nos vemos en el próximo video. Gracias por haber llegado al final de este video. Si te gustó nuestro trabajo, sigue el canal. Gracias a las lobas y lobos por apoyar este canal. Los miembros de este canal tienen acceso exclusivo a la repetición de los vivos de los sábados y a emoticones personalizados. Con su contribución ayudan a que este canal siga existiendo. Si se hacen miembros, su nick aparecerá en las listas al final de cada video.